Hay algo que yo me atrevería a decir que todos los seres humanos tenemos, pero más específicamente, diría yo, reducido a los miembros de la iglesia. Todos como miembros de la iglesia hay algo que tenemos, unos en mayor cantidad y otros en menor cantidad. Pero, repito, me atrevo a decir que todos tenemos. Estoy hablando específicamente de las preocupaciones. Creo que preocupaciones todos tenemos, independientemente de que sea un niño de 7 u 8 años, se preocupa, quizá por los exámenes, se preocupa por las pruebas que tiene que asistir. Y no digamos las personas adultas, tenemos muchas más preocupaciones. Pero quiero compartir con ustedes algo que vi en la televisión. Se trata no de quebrar el vaso, sino se trata de una presentación que hizo una doctora, una psicóloga. Y ella en ese programa de televisión tomó un vaso de agua, parecido así como este no es vaso, es una copa, pero ella le preguntó en ese programa de televisión, ¿cuánto pesa este vaso? 10 onzas, 5 onzas, independientemente de cuánto pese esta copa de agua, ella dijo, esta copa de agua son como las preocupaciones en nuestra vida. Si nosotros las mantenemos, por muy breves que sean, durante un poco tiempo y soltamos la copa, las preocupaciones no nos van a afectar en gran medida. Pero si por el contrario, tratamos de mantener esta copa de agua en nuestra mano, independientemente de lo que pesa, por 5, 10, 15, 20, 30 o 50 minutos, nos va haciendo molesto. Y no digamos si mantenemos por 8 horas o por un día esta pequeña copa de agua en la mano, se nos va a entumecer el brazo y nos va a hacer molesto. Así son las preocupaciones. Cuando usted y yo las mantenemos en nuestra mente y no las soltamos, necesitamos aprender a soltar nuestras preocupaciones y a sentirnos relajados en ese sentido. Así que podemos traer de nuevo nuestras preocupaciones y mantenerlas y buscarles solución, pero no permanentemente, porque entonces nos imposibilitamos. Aprendamos a soltar nuestras preocupaciones. Y ese es el tema. De alguna manera, lo que todos compartimos, las preocupaciones que todos tenemos. Todos ustedes, yo quisiera decir que la mayoría de nosotros tuvimos la oportunidad de leer el más reciente de los comunicados, es decir, el que se refiere a los meses de septiembre a diciembre, el último trimestre del año. Confiaría en que todos leímos el comunicado escrito por el señor Víctor Kubik. En ese comunicado, el señor Víctor Kubik enfatiza sobre el significado del verbo griego traducido al español como paciencia o perseverancia. Pero dice el señor Kubik en ese artículo que cuando se traduce al español como paciencia o perseverancia, ese verbo no expresa debidamente su significado, ya que en el original griego, la palabra upamone, que es la que hace referencia al señor Kubik, implica y quiere decir resistir con valentía. Y a veces no se traduce de esta manera en la Biblia, pero el verbo griego original, upamone, significa resistir con valentía. Es decir,
tener la increíble capacidad para transformar las pruebas y dificultades en grandeza y gloria. Como la cita que todos conocemos y dice, el que persevere hasta el fin, pero tenemos que ir perseverando constantemente, con valentía. Quiero traer a su mente una película de hace algunos años. Su título es 300 y se refiere a aquellos 300 griegos que defendieron el paso de las Termópilas contra un gran ejército. Realmente es motivante el que únicamente 300 guerreros lograran defender el paso de las Termópilas. Y solo quiero traer a su mente una escena de esa película, en la cual estos 300 guerreros están con su escudo, cada uno, junto uno al otro, defendiendo del ejército. Pero no están únicamente aguantando, sino cuando en la película se hace un primer plano de las piernas de esos guerreros, se ven los músculos gemelos de la pantorrilla haciendo fuerza y empujando poco a poco el escudo. Y si ustedes vieron la película, esos 300 guerreros con esa fuerza, poco a poco van alejando a los otros hasta que los llevan al despeñadero. Eso quiere decir la palabra upamone. No únicamente aguantar, no únicamente resistir, sino que empujar con valentía. De ahí el tema. De ahí el tema que quiero compartir con ustedes. Oración, no desesperación. No se desespere usted por los problemas y las dificultades que tiene. Haga oración, persevere y utilice el verbo upamone. Póngale valentía, pero no mantenga constantemente sus preocupaciones, como les dije en el ejemplo del vaso de agua. Suéltelas de vez en cuando, piense, busque otro enfoque, pero resista con valentía. No se trata únicamente, perseverar en la escritura que conocemos, no se trata únicamente de aguantar, sino es de hacer algo con valentía. Cuando preparaba el tema vino a mi mente el sermoncillo del señor Carlos Castillo de la vez anterior, y él mencionaba el origen de la violencia. Y una de las causas, decía, es la situación tensa, el nerviosismo, el estrés, y eso es una reacción violenta. Y por eso estamos en una sociedad violenta, como la información que Carlos nos dio en su sermoncillo. Estaba leyendo un informe de la doctora Roxana Ruiz Flores. Esta doctora Roxana Ruiz Flores es miembro de la Asociación Mundial de Psiquiatría, y en ese artículo reconoce que las enfermedades mentales que más afectan a los guatemaltecos son la depresión, la ansiedad y el pánico. Usted y yo, como cristianos, a través de las pláticas, de la lectura de la Biblia y sobre todo de la oración, debemos estar aprendiendo a superar la depresión, la ansiedad y el pánico. Un cristiano realmente no debe de ser depresivo, ni vivir ansioso, y mucho menos ser presa del pánico. Dice la doctora que esas son las enfermedades mentales más comunes en Guatemala. Ahora bien, hemos aprendido y hemos escuchado muchas veces cómo enfrentar y superar esas preocupaciones, esos problemas que usted y yo tenemos. Pero no solo enfrentarlos, sino más que todo superarlos en nuestra vida diaria. Se ha escrito mucho sobre eso, sobre la forma de superar los problemas y dificultades. Ayudan mucho la lectura de los escritos del, valga la redundancia, escritor judío Víctor Frank. Víctor Frank escribió estando preso en un campo de concentración nazi. Es decir,
Él no estaba en el campo, ni en una playa, ni en un lugar relajante, haciendo esos escritos sobre cómo superar las dificultades de la vida. Viktor Frankl, gracias a eso, sobrevivió al campo de concentración nazi. O mejor aún, usted y yo, nosotros, como cristianos, debemos buscar la enseñanza para superar las preocupaciones y problemas en los escritos del apóstol Pablo, que al igual que Viktor Frankl, aunque en otras condiciones, cuando Pablo escribió muchas de sus epístolas, principalmente la que quiero que revisemos hoy, a los filipenses, ustedes lo saben, Pablo estaba prisionero. Sin embargo, habló de motivación, habló de superar, pero él estaba prisionero. Como usted y yo sabemos y entendemos, Pablo fue un fundador de la primera iglesia en Macedonia, específicamente en Filipo. Ahí, y por eso es que Pablo le tenía mucho aprecio, mucho amor, mucha consideración a la iglesia de Filipo. Y por eso le dedica muchas de sus epístolas, o varias de sus epístolas, para poderlos ayudar a superar. Quiero que leamos Filipenses 4:6. Estamos buscando Filipenses 4:6. Pero yo voy a leer en la versión popular, porque creo que el mensaje es más claro. Filipenses 4:6 en la versión popular dice: no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración, pídanle y denle gracias también. Pero solo la frase del inicio del apóstol, no se aflijan por nada. O sea, ¿usted por qué está afligido si Pablo dice, no se aflijan por nada? Pero yo tengo que pagar el consumo de energía eléctrica, yo tengo que pagar el colegio de los niños, tengo que pagar la cuota de la universidad de mis hijos. Y Pablo dice, no se aflija por nada. Pero ¿de dónde voy a sacar el dinero? Piense. Solo con preocuparse, le aseguro que no resuelve el problema del pago ni de la luz, ni del agua, ni del colegio, ni de la universidad. Solo con preocuparse no resuelve nada. Tiene que ir al verbo upamone. Defender y empujar con valentía. Y eso es lo que nos habla Pablo. Vean el enfoque en Filipenses 4:8. Y de nuevo leo en la versión popular, Filipenses 4:8. Dice: por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en todo lo que es bueno y merece alabanza. Es decir, necesitamos llevar nuestros pensamientos a un enfoque positivo, lo bueno, lo agradable, lo que tenemos que agradecer, vale decir, la vida misma. De esta manera y de esta forma deberíamos de aprender usted y yo como cristianos a superar las tormentas, practicando el manejo de los pensamientos. Es un hecho, como decía un amigo mío, es un hecho incontrovertible, que cada uno de nosotros puede elegir en qué pensar. Usted, yo, puede elegir en este momento en qué pensar. Yo sé que usted está aquí sentado y que me está viendo a mí, que me está incluso escuchando, pero probablemente está pensando en algo de su casa. O está preocupado porque sabe que en esa colonia han habido robos en las casas de los vecinos. Y aunque está aquí sentado, su pensamiento está con la preocupación de su casa. Pero superar las tormentas practicando el manejo de los pensamientos. Como les digo, cada uno de nosotros tiene la elección en qué pensar. Es una maravilla. Nosotros, usted y yo,
no pudimos elegir a nuestros padres. No pudimos elegir a nuestros hermanos. Me dijeron, te traemos un hermanito, y me trajeron a Francisco. Y ahí está. Igual con ustedes. Nosotros no pudimos elegir nuestra familia. Ni siquiera podemos elegir el clima. El clima tenemos que adaptarnos a él. Si hace frío, pues qué bueno. Si hace calor, qué bueno, porque no lo podemos cambiar. Si llueve, no reneguemos porque llueve, porque no lo vamos a cambiar, no lo podemos modificar. O no salgamos, o salgamos protegidos. Pero el punto es, para señalarlo, que usted sí puede elegir sus pensamientos. Nosotros podemos controlar nuestros pensamientos y hacerlos negativos o positivos. Y usted elige cómo se quiere sentir. Alegre, contrariado, por cualquier situación, por el tránsito, por el tráfico, por los precios, por lo que usted quiera. Pero usted lo elige. Voy a una analogía para darme a entender mejor sobre el control de los pensamientos. Piense que usted o yo o alguno de nosotros es una torre de control de un aeropuerto. Como esa torre de control en ese aeropuerto, usted decide qué aviones aterrizan. Eso es lo que hacen las torres de control en los aeropuertos. Les va dando prioridad a los aviones, de alguna manera. Pero ellos van decidiendo. Así, usted decide qué aviones, qué pensamientos quiere que aterricen en su mente. La Biblia nos hace algo de referencia a eso. Busquemos, por favor, 2 de Corintios. Estamos buscando 2 de Corintios 10:5. Me interesa más la segunda parte, pero vamos a leer todo. 2 de Corintios 10:5. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La Biblia lo que hace es confirmarnos que nosotros podemos llevar cautivos nuestros pensamientos a lo que querramos. Usted es libre de pensar, independientemente que tenga que estar aquí sentado, usted puede estar pensando en cualquier cosa. Como decían las abuelas, en los anteojos del gallo. Y usted está aquí, pero él está pensando en saber qué cosa. Pero piense, ¿eso le va a traer algún beneficio? Cuando habla de traer nuestros pensamientos, es de someterlos. O de alguna manera, mejor dicho, a pensar como Jesús. A pensar como Jesús. Y obviamente a actuar como Jesús. Quiero darme a entender por medio de decirles que es aferrarnos, es permanecer unidos a la vid. Vamos a leer Juan 15 y vamos a leer del 4 al 10 de Juan 15. Estamos buscando Juan 15. Esta es una escritura que de hecho la repetimos en la Pascua. Juan 15 del 4 al 10. Leo. Empezando en el 4 de Juan 15. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre,
en que llevéis mucho fruto y seáis asimismo discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y el 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Quiero dar un enfoque derivado de lo que leímos y vamos a repasar de nuevo esta escritura de Juan 15. Si leemos todo eso, podemos advertir que nuestra tarea no es la fertilidad. Nuestra tarea es la fidelidad. Repito, nuestra tarea no es la fertilidad. Nuestra tarea es la fidelidad. Permaneced. Y dice, el secreto para dar frutos y por ende para vivir sin ansiedad no es hacer, sino permanecer. Si usted permanece dentro del pensamiento de Jesucristo, si usted permanece dentro de la iglesia, eso es lo que necesita hacer. Repasemos lo que quiso decir Jesús cuando emplea el verbo permanecer, como lo hemos leído. Si ustedes advierten y sacan la cuenta en su casa, van a darse cuenta que 10 veces en 7 versículos de Juan 15, del 4 al 10, la rama nunca se suelta de la vid. Habla de permanecer, porque ahí reside su vida. Permaneciendo en la vid, nosotros vamos a fructificar. Voy a un ejemplo para tratar de darme a entender de mejor manera. Permanecer quiere decir cuando usted como padre de familia lleva a su niño al centro donde hay mucho tráfico. Usted como padre lo que hace es darle la mano al niño y ahí lo permanece con usted. Usted no le da una serie de instrucciones al niño de 4 años. Te voy a enseñar las calles, te voy a decir que los carros atropellan. No le da una serie de instrucciones. Usted permanece agarrado de la mano con el niño y no lo suelta. Y el niño camina seguro y tranquilo porque permanece agarrado de la mano de su padre. Si usted y yo, como cristianos, en la analogía de la vid, permanecemos agarrados a nuestro Señor Jesucristo y Dios Padre, debiéramos de andar tranquilos. Usted con su hijo no le habla de los peligros, ni le menciona una serie de casos. Solo le dice, sostén mi mano. Y eso es lo que Dios nos dice a nosotros, sostén mi mano. El problema, la dificultad, es que nosotros eventualmente nos soltamos de la mano de Dios. Para comprender de mejor manera lo que implica llevar nuestras preocupaciones a Dios, se lo voy a explicar de la siguiente forma. La Biblia varias veces se nos dice, lleven sus preocupaciones a Dios y déjenselas ahí. Que tanto entiendo yo y todos nosotros lo que eso implica. En alguna oportunidad, usted y yo, se nos haya dañado un electrodoméstico. La licuadora, la batidora, la secadora, el horno de microondas. ¿Qué hicimos? La mayoría de nosotros. Algunos de ustedes se atrevieron a desarmarlo y lo dejaron peor. Pero la mayoría de nosotros que entendemos que no podemos arreglarlo, ¿qué hacemos? Lo llevamos al taller de electrodomésticos. Lo llevó y se lo dejó al técnico. Le dijo, esta licuadora no funciona, aquí se la dejo y le dejó el problema. ¿O se quedó usted viendo por la ventana a ver qué hacía el técnico? ¿O preocupado a ver qué va a hacer el técnico con la licuadora? No, usted se la llevó y se la dejó. Y le dijo, tengo un problema, aquí se lo dejo y se fue. Así debiéramos dejarle nuestras preocupaciones a Dios. Tengo este problema, Señor, aquí está, te lo dejo, no puedo pagar la universidad, te la dejo. ¿Será problema de Dios?
No sé si me voy a sacar la lotería o me voy a encontrar un billete o qué cosa. ¿Cómo lo va a resolver? Pero ya es problema de Dios, yo ya se lo dejé. Así como usted le dejó la licuadora, la batidora o el horno de microondas al técnico. ¿Usted confía que el técnico se lo va a arreglar? Pregunto, ¿no confía que Dios le va a arreglar su problema? No mañana, que eso no dice la Biblia, ni pasado, no dice cuándo, pero se lo va a resolver. Usted y yo confiamos que Él sabe. No creemos que Dios sabe. Hablando de la confianza y que sabe, hay una película, es así, del siglo pasado. Ninguno de ustedes la vio, estoy seguro. Se llamaba o se llama El espectáculo más grande del mundo. Ese era el título de la película, El espectáculo más grande del mundo. Y es la historia de un circo de los más famosos de los Estados Unidos, que viajaban en un tren por todos los Estados Unidos presentando el espectáculo. Y el espectáculo principal de ese circo era los acróbatas voladores. Esos acróbatas voladores tenían, uno de ellos, la capacidad de hacer lo que en esa película se llama el triple salto mortal. Y ese era el espectáculo más grande del mundo, y por eso llegaba la gente al circo a ver desarrollar el triple salto mortal de esos trapecistas. Cuando los entrevistaron a ellos, les preguntaron cuál era el secreto para tener el valor de lanzarse de un trapecio al vacío, haciendo el triple salto mortal. Y dije, ¿cómo tiene usted el valor de soltar el trapecio y lanzarse al vacío? La respuesta fue simple. Yo confío totalmente en el receptor. Fíjese que la clave de ese triple salto mortal no estaba en la habilidad del que da el salto, sino en la habilidad del receptor, de medir exactamente el momento que cuando salía del tercer giro, estar listo para atraparlo. El que se lanzaba al vacío no hacía nada, más que confiar en que el receptor lo iba a agarrar. Y esa era la clave. Dios es el receptor de nosotros cuando damos el triple salto mortal, o solo el salto. Dios nos va a agarrar. Pero ¿confía usted en ese receptor? Ese acróbata, ese trapecista tenía que confiar plenamente que lo estaban esperando, porque si no iba a caer al vacío. Dios es el receptor cuando nosotros ejecutamos ese triple salto mortal. ¿Estamos confiados? ¿Creemos, cree usted, creo yo confiadamente que Dios me va a atrapar cuando yo me lanzo al vacío? Depende de cada uno. Pero déjeme decirle que hasta la fecha, Dios nunca ha dejado caer a nadie. Entonces es un gran receptor y en Él debemos de confiar. Pero el tema que estamos tratando de alguna manera es la ansiedad. Fíjese que la ansiedad es una inquietud que genera preocupación. La ansiedad y el miedo son primos. La ansiedad y el miedo son primos, pero no son iguales. Usted tiene primos, pero usted no es igual que su primo. Son totalmente diferentes. Así es la ansiedad y el miedo. Son primos, pero no son iguales. Se lo explico de la siguiente manera para darme a entender. El miedo ve una amenaza y hace algo al respecto. La ansiedad se la imagina. Es decir, nuestros temores vienen de la imaginación. Y si se me van los frenos en la bajada de Atitlán, mejor no voy a Tabernáculos. Y si asaltan el bus en el que yo voy a regresar, eso es la ansiedad.
preocupaciones imaginarias, que no digo que eventualmente se puedan hacer realidades, pero son imaginarias. Fíjese que son tan imaginarias que en los Estados Unidos, para esas enfermedades y preocupaciones imaginarias, se compra una sustancia, una droga que se llama Valium. Leí un reporte y dice que en Valium se gastan $1,000 millones al año. $1,000 millones al año solo comprando el Valium. Personas preocupadas, personas angustiadas, independientemente de sin razón o con razón, pero viven angustiadas y recurren al Valium. No sería lógico, no sería válido que usted y yo recurriéramos al Valium. Probablemente algún tranquilizante que eventualmente por una situación especial nos receten, pues no podemos estar dependiendo del Valium. Aprendamos a depender de nuestro receptor. Lancémonos al vacío. El problema es de nuestro receptor, que nos agarre. Quiero que volvamos, por favor, a Juan 15. Quiero que volvamos a Juan 15, porque quiero enfatizar sobre algo, que ustedes me ayuden. Juan 15, pero adviertan cuánto se repite la palabra permanecer. Dice Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, os será hecho. El 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. El 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cuenten cuántas veces aparece permanecer, mantenernos. Y eso es lo que necesitamos hacer, mantenernos agarrados de la vid. La vid es la que nos fortalece, la vid es la que tiene los nutrientes. Usted y yo como ramas, si no nos llegan los nutrientes de la raíz, nos vamos a secar. Y por eso es que nosotros necesitamos estar, como les digo, constantemente agarrados a la vid. Y eso es Jesucristo, Dios y la iglesia. Y por ende los hermanos. Estar en comunión los unos con los otros. Les voy a leer de la versión popular Filipenses 4, del 6 al 9. Dije Filipenses 4, del 6 al 9, que ya leímos una parte. Pero quiero que esto es lo que quede en su mente. Y otra vez, dice el 6, no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también, así Dios les dará su paz, que es más grande de la que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos, porque ustedes están unidos a Cristo Jesús. Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable
en todo lo que tiene buena fama. Piensen en todo lo que es bueno y merece alabanza. Y el 9, que es el más importante. Pongan en práctica lo que les enseñé y las instrucciones que les di, lo que me oyeron decir y lo que me vieron hacer. Háganlo así y el Dios de paz estará con ustedes. Es el consejo del apóstol Pablo para los filipenses. Y obviamente es el consejo del apóstol Pablo para usted y para mí. Necesitaríamos de alguna manera aprender a confiar. No sabemos cuál fue la reacción de los filipenses a esa carta de Pablo, pero sí podemos saber cuál era la reacción suya, mía, de nosotros, a lo que leímos de Filipenses. Porque muchas personas viven preocupadas, principalmente en lo económico, es algo, y segundo, en la salud. Y por eso es que hay algunas personas que se vuelven fanáticos de la salud. Ustedes deben conocer a alguien que ni siquiera se atreve a comer en un plato que no sea el suyo. Tiene su plato exclusivo. Esas personas pueden llegar a comer solo nueces y vegetales porque están preocupados por su salud y solo comen nueces y vegetales. Pero esa misma persona puede llegar a desarrollar cáncer. Porque el cáncer no viene solo de la alimentación. Tienen muchas cosas y muchas causas, principalmente la genética. Entonces alguien podría decir, si yo conocí a esa persona, ni tomaba, ni fumaba, ni bailaba pegado, ni nada hacía, y sin embargo desarrolló un cáncer. Increíble, pero así es. Por eso es que debemos de ir al libro, vamos al libro de Jeremías. Jeremías estamos buscando. Jeremías 17. Y esto lo cantamos como un himno. Jeremías 17, versículos 7 y 8. Dice el 7. Bendito el varón que confía en el Eterno y cuya confianza es el Eterno, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Es decir, no se preocupa. Es un árbol que permanece cerca donde hay nutrientes, así como usted y yo debemos de permanecer unidos a Jesucristo y a Dios Padre. Le damos también Primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7. Estamos buscando Primera de Pedro y de ahí el capítulo 5 y versículo 7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es decir, dejando todas las preocupaciones sobre Él, como el ejemplo que les decía de llevar un electrodoméstico, la licuadora, y se la dejamos, y que Él le arregle, le dejamos el problema. Por eso dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, todas nuestras preocupaciones. No quiero decir que usted se vuelva un despreocupado. No, usted tiene que buscar un trabajo, usted tiene que mantener a su familia, usted tiene que pagar, pero no preocuparse tanto, porque esa es parte de lo que hemos mencionado. Fíjese que hay algo bien interesante. La carta a los Filipenses, toda la carta a los Filipenses tiene 104 versículos en total. Y el apóstol Pablo menciona a Jesús 40 veces. Es decir, en la carta a los Filipenses se menciona a Jesús
cada 2 versículos y medio. Y eso algo nos quiere decir. Y por eso digo, la carta a los Filipenses es algo que el apóstol hizo con mucha dedicación y con mucho cariño, al igual que las otras cartas, pero principalmente a la de los Filipenses. Y de ahí necesitamos nosotros aprovechar lo que se les dijo a los Filipenses y aprovecharlo para nosotros. Apóstol Pablo, como les dije, lo menciona a Jesús 40 veces en esos 104 versículos, cada 2 versículos y medio promedio. El apóstol Pablo exhorta a tener ánimo, como lo vimos y como lo debemos de haber aprendido, a dejar nuestras preocupaciones. El apóstol exhorta a tener ánimo. Busquemos Hechos 27. Hechos 27. Hechos 27, 22. Leo. Y dice el apóstol: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Les dice a tener buen ánimo, pero no está hablando ante una congregación así como yo ante ustedes y decirles, mire, anímense, dejen sus preocupaciones, déjenselas a Dios. El apóstol, cuando menciona ahí, os exhorto a tener buen ánimo, están en medio de una gran tormenta, lo que los marineros y gente de mar llaman la tormenta perfecta. La tormenta perfecta es cuando se dan todas las condiciones que necesariamente se tiene que hundir la nave. Los vientos, las tormentas, el agua. La tormenta perfecta es que la nave se tiene que hundir. Y en eso estaba Pablo, cuando les dice a todos, tengan ánimo. Pero y este señor no está viendo la tormenta, y no está viendo los rayos, y no está viendo el agua. ¿Ánimo de qué? Ánimo de confiar en Dios. Lean eventualmente y más adelante todo el capítulo 27 y se van a dar cuenta de la gran tormenta. Y es cierto lo que Pablo les dice, no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y al final lo menciona y dice en el 43, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra, y habían más de 200 personas. Pero Pablo les dice, tengan ánimo, no les va a pasar nada. Ese ánimo, esa confianza, es la que nosotros necesitamos desarrollar en nuestra vida para no vivir tan preocupados. No les digo vivir preocupados, tan preocupados. Si aprendemos eso del apóstol, si aprendemos nosotros a luchar como el verbo upamone, vamos a ser personas más tranquilas, personas de alguna manera no tan preocupadas, aunque como en esto que leímos, estemos en medio de una tormenta, y no solo una tormenta cualquiera, sino una tormenta perfecta. Como les digo, la tormenta perfecta lo que implica es que la nave se va a hundir, y eso fue lo que ocurrió. Pero el apóstol les menciona a tener ánimo, y es lo que usted y yo necesitamos tener en nuestra vida, y aprender a dejarle nuestras preocupaciones a Dios Padre y a Jesucristo mismo.